lo que fueron los medios de transmisión, las clasificaciones, los tipos de medios de transmisión, hablamos de sincronización, y bueno, lo que estamos viendo ahí en el contenido en pantalla, ¿no? Transmisión, algunos problemas que afectan a los medios de transmisión que están netamente afectando al medio de transmisión, capa física, netamente. Entonces, ¿cómo afectan esto a los medios de transmisión y qué soluciones se les podrían dar? No recuerdo muy bien exactamente en qué punto quedamos, no sé si alguien se recuerda si quedamos en el punto 5, en el 6 o en el 7, para que pueda ayudar continuidad desde ahí. Por favor, no sé si me pueden confirmar. ¿Alguien se recuerda en qué punto quedamos? En el punto 5, En el punto 5, ok, gracias Alison. Entonces, en ese punto, problemas con las señales y las comunicaciones. Vamos a ver entonces, vámonos a ese punto. Bien, entre los problemas que, a ver qué dice aquí. Bien, en el punto 5, algunos de los problemas que podríamos analizar son, como vemos en la pantalla, atenuación, reflexión, ruido, desfases y latencia. Son algunos problemas que se pueden presentar y que pueden afectar a los medios de transmisión al momento de realizar el envío y recepción de información. Aquí podemos ver la clasificación para que ustedes puedan enfocar y conceptualizar sobre las clasificaciones o los problemas, los cuales vamos a ver a continuación. Por ejemplo, y dicho en pocas palabras, cuando hablamos de atenuación, estamos hablando de pérdida de potencia. Más adelante vamos a ver cada uno de ellos. Pérdida de potencia. Cuando hablamos de reflexión, viene a ser el cambio de dirección o el rebote de la señal que está siendo interferida por algún obstáculo intermediario, entonces hace que la señal inalámbrica rebote. Bueno, también en fibra óptica puede ser que afecte, esto lo vamos a ver más adelante. El ruido, bueno, ahí sí existen varias clases de ruido, pero en pocas palabras, dicho en transmisión de redes de datos, el ruido no es más que la intromisión de una señal indeseada dentro de un medio de transmisión que se mezcla con una señal transmitida, una señal buena. Entonces, se mezcla con una señal indeseada y hace que el resultado sea una recepción errónea. En cuanto a desfase, diferencia que se registra entre dos elementos es un desajuste entre las ondas cuando se realiza, por ejemplo, una transmisión de video streaming. Cuando una onda, la señal de video llega antes de una señal de audio, entonces estaríamos recepcionando primero la imagen y luego el audio o viceversa. Entonces, ahí existe un desfase entre la transmisión de varias señales que deberían ir debidamente sincronizadas para una correcta recepción. Otro problema que tenemos en los medios de transmisión viene a ser el de latencia, que no es más que el retardo de la transmisión de datos, es la sumatoria entre lo que hago el envío y lo que tarda entre lo que el envío y la recepción y la respuesta de una información. Bueno, esto lo vamos a ver a continuación más en detalle. Bien. Aquí está lo que decíamos respecto de la atenuación. Pérdida de potencia. ¿Qué dice? Energía de la señal que decae con la distancia en cualquier medio de comunicación. Los medios guiados, en medios guiados esta reducción de la energía es por general logarítmica, como lo vemos ahí en el gráfico. Por tanto, se expresa típicamente con un número constante respecto de decibeles versus kilómetros. Bueno, básicamente este tipo de problemas afecta tanto a los medios guiados como a los medios no guiados también. Y tiene mucho que ver con la distancia. Conforme mayor distancia, entonces puede existir una tendencia logarítmica respecto a lo que es la pérdida de potencia. Si nosotros, por ejemplo, hacemos un tendido de cableado, estamos hablando de medio guiado, va a llegar determinada distancia dependiendo del medio de transmisión en la cual ya la señal que está siendo transmitida mediante ese cable va a perder potencia.
incluso va a llegar el punto en que la potencia sea tan mínima que el receptor no entienda qué es el dato que se está recibiendo. Ese problema, como les decía, entonces tiene mucho que ver con la distancia. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema en medios de transmisión? Este problema lo podemos solucionar colocando repetidores intermediarios que puedan estos regenerar una señal y puedan nuevamente enviar al siguiente tramo, es decir, entre en un punto A y un punto B, por ejemplo, existe atenuación, existe pérdida de potencia, corto eso en dos segmentos, de tal manera que pongo un repetidor en medio, entonces en el punto intermediario se recibe la señal, ya con algo de pérdida también, pero este dispositivo que es el repetidor lo que va a hacer es regenerar la señal y la vuelve a enviar en el siguiente tramo hacia el punto B ya con una señal regenerada. Entonces, esa sería una solución para este tipo de problemas. Otro tipo de problema, no sé si me están ya. Otro tipo de problema que podemos presentar en la transmisión de datos es el de reflexión. Reflexión es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre al chocar con una superficie. Bueno, reflexión. Bueno, existe otro problemita que podría ser la refracción, que es el cambio de dirección de una onda al atravesar una superficie. Por ejemplo, este tipo de problemas se puede dar en transmisiones inalámbricas, por ejemplo. Nosotros hacemos una transmisión, la señal inalámbrica, es probable que si tenemos una superficie muy, eh, muy gruesa, por ejemplo, puede ser que nos rebote la señal y no atraviese, dependiendo de la frecuencia que estemos utilizando. Bueno, hay varios factores, pero vamos a enfocarnos netamente en la reflexión. Entonces, la reflexión lo que hace es que se rebota la señal y no pasa. O si es que llegase a atravesar esa superficie que está obstaculizando, se puede dar el problema de la refracción. Sí, atravesó, pero la dirección con la cual está siendo enviada la señal puede ser cambiada con un ángulo diferente al que está siendo enviada. Algunas demostraciones que se hacen, por ejemplo, que tiene también influencia en la parte lumínica, cuando ponen un rayo, ¿cómo se llama? El láser, ¿no? Lo ponen en un espejo, entonces, en el mismo ángulo en que se apunta del láser al espejo, en el mismo ángulo se va a rebotar la señal. Es un ejemplito que muy básico para entender esto, ¿no? O el ejemplo de la refracción es cuando ponen un vaso de agua, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con tema lumínico, y en el vaso de agua ponen un lapicero, un lápiz, algo recto. Se puede ver que el ángulo va a variar. Recuerden ustedes que las imágenes tienen que ver con luminiscencia, entonces este ángulo va a variar. Lo mismo sucede con las ondas transmitidas al momento de atravesar un obstáculo que puede variar su señal refractada. Pero, ya, ok, continuamos. Entonces les comentaba este problema se puede dar también no solo en medios no guiados, también por ejemplo, en el caso de la fibra óptica, en las multimodos se puede presentar este problema, dado de que la superficie, es decir, el diámetro de la fibra óptica multimodo tiene un diámetro que puede llegar a suceder de que la señal transmitida o el rayo de luz transmitido a través de la fibra óptica vaya rebotando dentro del diámetro, o puede ser que dependiendo del material con que se construya la fibra óptica, entonces puede ser que sea refractada y la señal lumínica salga del núcleo. Y esto provoca de que por eso es que la fibra óptica multimodo tiene menos alcance y por tanto eh, tiene menos alcance e incluso puede llegar a tener menos velocidad que una fibra óptica monomodo. ¿Por qué la monomodo? Entonces, creo que ya lo comentamos, pero tiene mucho que ver con esto de refracción y reflexión y refracción. Porque la fibra monomodo tiene un diámetro mucho más pequeño que la multimodo, entonces de tal manera
de que hace que la señal justamente evite la reflexión y la refracción. Hace que la luz tenga una tendencia mucho más recta en su viaje, por tanto tiene mayor alcance y por tanto tiene mayor velocidad. Bueno, obviamente este tipo de fibra óptica es más caro, ¿no? Tiene mayor trabajo al hacerlo el diámetro mucho más pequeño, entonces implica mayores costos también, ¿no? Entonces, de esa manera, la reflexión y la refracción puede llegar a ser un problema en cuanto a las transmisiones, ya sea en fibra óptica o ya sea mediante medios no guiados. Un ratito voy a tomar agua, ¿ya? Bien, sigamos viendo. Otro de los problemas que pueden afectar a los medios de transmisión está el ruido. Y no necesariamente estamos hablando del ruido o sonido, ese es otro tipo de ruido. Estamos hablando del ruido cuando hablamos de una señal indeseada que intercepta el medio de transmisión y esta señal se mezcla con la señal deseada o la señal enviada en sí. Esto, por ejemplo, puede suceder cuando nosotros ponemos un cable de red, por eso es que no se recomienda, ponemos un cable de red muy cerca de un cable eléctrico, un cable eléctrico. Entonces, si ponemos un cable de red muy básico que no cuente con ningún tipo de protección o protección muy mínima respecto a la parte aislante del cobre, de un cable de red, entonces al no tener protección, la señal eléctrica se puede entremezclar con la señal de datos que se está transmitiendo. Estamos hablando de señales electromagnéticas en realidad, por eso es que existe esa probabilidad de que se mezclen las señales. Por eso siempre se recomienda no colocar un cable de red cerca de un cable eléctrico. Incluso dicen, bueno, pero estoy utilizando un cable de red, pero de categoría 6, por ejemplo. La categoría 6 es un tipo de cable que tiene mayor aislante respecto del ruido. Justamente lo que se hace es cuidarse del ruido. Pero aún así, por estandarización y acostumbrémonos siempre a no colocar un cable de red cerca de un cable eléctrico para evitar este tipo de problemas y porque además, de acuerdo a normativas o estándares internacionales, no es correcto hacer eso. Viendo gráficamente cuál sería el problema, aquí podemos ver la señal transmitida, digital es la de arriba, y bueno, se introduce una señal analógica a través del medio de transmisión. En realidad, en el medio de transmisión la señal no es como tal así como la vemos 0 y 1. Todo medio de transmisión en realidad es analógico. Bueno, la fibra óptica transmite luz, ¿no? En este caso no estaríamos hablando de lo que estamos viendo en pantalla. De hecho, tengo que aclarar de que el ruido no afecta a la fibra óptica. ¿Por qué? Porque la fibra óptica no transmite señales electromagnéticas, la fibra óptica transmite señales lumínicas. Entonces el ruido como tal no afecta. Lo electromagnético no se puede entremezclar, no se va a entremezclar con lo lumínico. Entonces, en este caso nos estamos enfocando más que todo a las señales electromagnéticas. Bueno, cuando nosotros hacemos transmisiones de datos a través de un cable de red, el UTP, etcétera, en realidad son señales analógicas, no es 0 y 1 como tal. 0 y 1 se traduce ya en el receptor, en la tarjeta de red, cuando se recibe esa señal analógica, ahí es cuando ya se transforma y se digitaliza a 0 y 1. Pero en realidad, en ese cable, sí o sí va a haber transmisión analógica. Entonces, eso es lo que sucede. Tenemos una transmisión analógica que, como les comentaba, si entra un ruido electromagnético de un cable eléctrico, entonces no va a afectar enormemente. Puede ser que la señal llegue de tal manera de que ya no pueda ser lecturado por el receptor, de que los impulsos electromagnéticos de pequeños voltajes que se manejan entre 0 y 5 voltios estén ya muy afectados. Por eso es que se utiliza la digitalización de las señales de transmisión, para que de alguna manera se pueda regenerar esa señal en caso de que exista un mínimo de ruido. Entonces, de alguna manera va a haber un impulso eléctrico arriba de los 3 voltios, por ejemplo, que se va a traducir como un 1. Eso lo vamos a ver en la última parte de esta unidad, justamente, cuando hablemos de digitalización. Entonces, de
de eso se trata lo que es ruido. Y la digitalización de la señal es lo que ayuda de alguna manera a lecturar la información analógica que está llegando al receptor. Obviamente, lo mejor, como les decía, para evitar este tipo de problema es no colocar cables eléctricos junto con cables de transmisión de datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Mientras tomo un poco de agua. Todo claro, ingeniero. Muy bien, Julio. Bien, continuemos. Otro de los problemas que afectan a los medios de transmisión es el de desfases. Bueno, el de desfase. Desfase, ¿qué dice? A ver, desfase entre dos ondas es la diferencia entre sus dos fases, ¿no? Habitualmente esta diferencia de fase se mide en un mismo instante para las dos ondas. Uno de los problemas que puede ser tangible, por así decirlo, es el problema de sincronización. Eh, ¿Qué es lo que sucede? El problema de sincronización es lo que comentaba hace rato, de que cuando nosotros, por ejemplo, hacemos video streaming, recibimos la señal de video primero y luego nos llega la señal de audio. Entonces ahí ya tenemos un desfase, no existe una sincronización como se debería. La señal no nos está llegando sincronizada como se debería. Existe un retraso en una de las señales transmitidas. Entonces el receptor ya está recibiendo la señal ya desfasada. En principio podría ser de que tengamos un desfase aceptable, tal vez un video streaming, bueno, se escucha tal, pero puede ser que exista una gran cantidad de envío de información a tal punto que el desfase ya sea totalmente ilegible para el receptor y esto se puede volver un grave problema. Entonces, para esto, bueno, ¿qué dice ahí? Tormenta de señales en el canal de transmisión es justamente lo que comentaba, cuando ya existe un gran volumen de transmisión de información, entonces ya el desfase se puede volver verdaderamente un problema en la recepción de los datos. Lo que tenemos que hacer es, bueno, resetear los equipos, verificar de que todo esté en orden. En fibra óptica este tipo de problemas no se acostumbra mucho a dar, más que todo en señales de transmisión a través de radiofrecuencia o a través de medios electromagnéticos. Entonces, se verifican los equipos, se verifica de que todo esté debidamente funcionando a nivel físico y se puede resetear los equipos y nuevamente para que los equipos automáticamente hagan una sincronización y ya el envío de información sea correcto. Finalmente, la latencia, a ver qué dice aquí, se denomina latencia la suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es un producto por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la red. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos el internet que nos va lento, nosotros abrimos la consola de la computadora o el terminal. Bueno, en Windows creo que le llaman consola, en Linux le llaman terminal, pero bueno, es lo mismo. Hacemos un ping dirigido hacia una página web o hacia un servidor y nosotros vamos a poder medir el tiempo de retardo. La latencia viene a ser la suma del retardo entre lo que es el envío de la información hacia el servidor y la respuesta del servidor hacia el transmisor. Entonces, esa suma de retardos, si es que es muy elevada, entonces puedo decir en lenguaje coloquial de que estoy teniendo una transmisión muy lenta. El internet está lento, dicen, ¿no? Eso viene a ser un problema, viene a ser el problema de latencia. Factores que influyen, tamaño de los paquetes transmitidos, es probable que tenga paquetes muy grandes, entonces por lógica va a haber cierta latencia. Tamaño de los buffers dentro de los conmutadores general, bueno, a veces sucede de que a mí me ha sucedido con equipos, ¿qué se llama esto? Con los MikroTik he tenido yo este problema, que los buffers se me han llenado en
en una empresa donde le hacían mantenimiento, recuerdo hace unos años atrás, y cada vez era el mismo problema. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, me puse a investigar y había sido de que esos equipos MikroTik que ellos tenían, claro, por ahorrarse costo, el técnico que le hizo esa red puso unos equipos que funcionaban, sí, pero para el volumen de información que manejaba esa empresa no daba. Entonces, cada vez los buffers se llenaban de tal manera de que existía mucha latencia. Estaba sobrecargado, entonces hacía de que la información ya viaje muy lenta. Cada vez había que resetear, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que nosotros cuando vayamos a hacer la administración de una red de datos tengamos en cuenta el volumen de información que va a viajar bueno, la complejidad que va a tener la red, etcétera, todos esos factores, y no poner equipos que no estén con la capacidad apta para determinado uso que se le va a dar, porque si no, no vamos a topar con este problema, que se van a llenar los buffers y vamos a tener una latencia terrible de tal manera que hasta puede inutilizar ya la red, ¿no? Entonces, ahí en ese caso que le estoy comentando, tuve que proponer la compra de nuevos equipos, hacer algunas configuraciones y bueno, ya con eso ya solucionamos un problemita. Y obviamente, cuando tenemos un ancho de banda saturado, tengo muchas personas conectadas a una red, entonces va a haber bastante latencia, se va a poner lenta la red, ¿no? Por eso es importante, como le decía, la capacidad de los equipos que nosotros tenemos utilizando. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bien, continuamos. Antes que continúe con el punto 6 de la unidad, ¿llegaron los expositores o no llegaron? ¿Están por acá? Lo que no están, ¿no? Estar festejando el triunfo de Argentina. Capaz la van a retirar ingeniero el día viernes, hay último retiro. Va a haber retiro de... Sí, porque el anterior retiro cayó en paro, ¿Y por qué van a retirar redes 1 si está facilito? no sé, dije. Sí, llegó, hija. Tienen miedo. No tengamos miedo, no estén retirando materias. La verdad quisiera que todos aprueben la materia, pero me interesa que aprendan también, pues no es nomás, ¿no? Entonces, simplemente hay que cumplir con lo que se está pidiendo, los requisitos de la materia. No la estoy poniendo difícil, no la estoy llenando de práctica y demás cosas, entonces ya muchas cosas retirarla a la materia, ¿no? Pero bueno, cada uno sabrá. ¿Qué dice Iván? Es nuestro coordinador ingeniero, no puedo hablar, estoy con hinchada anestesiada. Sacaron la muela del juicio, no puedo exponer. Justamente a nuestro coordinador le tocaba exponer, con razón quería. ¿Y cómo querías irte a festejar a Argentina, Iván? Me dijiste. Hoy venía venía de la universidad a mi casa ya para conectarme y veo mucha gente con la camiseta argentina. Caramba, digo yo, ¿será que en Argentina se pone la verde cuando gana Bolivia? Pero bueno, o será que hay muchos argentinos acá, ¿qué será, no? Pero vi muchos poleras argentinas. Bueno, continuaremos entonces. Nuestro coordinador había sido del grupo. Vamos a avanzar y ya vemos qué hacemos con lo del grupo 3. Conceptos básicos de sistemas inalámbricos. En esta parte se analiza sobre lo que son las señales inalámbricas, básicamente las configuraciones, las topologías que se utilizan a través de, por ejemplo, un access point, un router inalámbrico. Conceptos básicos, dice estándares inalámbricos y topología, eso es lo que vamos a ver en este apartado. La comunicación inalámbrica, obviamente, está dentro de la clasificación de los medios no guiados, y las comunicaciones inalámbricas se pueden clasificar en dos tipos, las redes con infraestructura y las redes sin infraestructura. Cuando nosotros hablamos de las redes con infraestructura, estamos hablando de las redes que tienen un punto central, un conmutador central, un dispositivo de intercomunicación central, llámele como quiera, porque los autores en diversos libros le ponen diversos nombres. Punto de acceso, seguramente ese nombre sí lo conocen, un access point, por ejemplo. Central, que lo que hace es distribuir la señal hacia los demás hosts, hacia los dispositivos que pertenecen a esa red inalámbrica.
Por eso es que se dice, cuenta con una infraestructura, está centralizado, cuenta con un protocolo de infraestructura de red centralizado. En este caso, cuando el access point, el dispositivo central, desaparece, pues la red desaparece totalmente. Muy obvio, muy lógico, me dirán, ¿no? Pero ya les voy a comentar por qué estoy siendo bastante obvio. Cuando uno de los hosts que pertenecen a esta red desaparece, se sale, la red continúa, no hay ningún problema. El problema es cuando se desaparece el punto de acceso, el punto central, el que distribuye la señal a los demás hosts. En ese caso desaparece. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de las redes sin infraestructura, que es la otra clasificación de las redes inalámbricas, en este caso todos los dispositivos son de igual a igual. No existe un dispositivo centralizado, no existe un punto de acceso como tal, sino que todos los hosts hacen las veces de enrutadores, enrutan la información de un punto a otro, entonces no necesitan de un punto central. Este tipo de red es bastante conocido ya hasta el día de hoy. Justamente hay una materia que doy que habla de este tipo de red, son de red sin infraestructura, que son las redes ad hoc, que es la otra materia. Creo que hay algunos que están llevando conmigo esa materia. Es una materia que corresponde a la carrera de redes y telecomunicaciones. Este tipo de redes sin infraestructura, entonces tiene sus ventajas, ¿no? Ventajas y desventajas, obviamente, las va a tener como en todo, ¿no? Bueno, este es un tipo de red, las redes sin infraestructura, que su desventaja, comenzaré por ahí, no tiene mucha seguridad como lo tiene las redes con infraestructura. Pero, sin embargo, este tipo de red fue creada justamente para temas de redes donde se tiene que improvisar la intercomunicación entre dispositivos. Justamente por eso es que se llama redes ad hoc, perdón, redes ad hoc. Entonces, ad hoc significa improvisar. Entonces, este tipo de redes se utilizan, por ejemplo, para comunicaciones en, bueno, su finalidad, su creación, su origen, tiene fines militares. Entonces, fue creado para ser utilizado, intercomunicar dispositivos dentro de lo que es el campo de acción, ¿no? Para salvamento también se utiliza, los bomberos, etcétera, pueden hacer uso de este tipo de redes sin infraestructura para temas de comunicación, de salvamento, etcétera, ¿no? Existe también para temas de ocio, se puede montar una red improvisada dentro de un ambiente donde no existe un access point y se puede ejecutar algún juego, por ejemplo, para que se pueda jugar en línea, etcétera, ¿no? Estuvo de moda hace un tiempo atrás una comunidad, pero voy a tomar. Hace un tiempo atrás estuvo muy de moda una comunidad, creo que, bueno, en Bolivia no sonó mucho, pero en otros países sí, que era la comunidad de FireChat, que se trataba de que se pueda realizar comunicaciones de tipo WhatsApp, pero sin necesidad de acceder a Internet. Pero para eso es importante que toda la comunidad, que todos los dispositivos que pertenecen a esa ciudad, por ejemplo, o sea, así de ambicioso era el proyecto, todos estén conectados o estén ejecutando la aplicación del FireChat. ¿Cómo funcionaba? Por ejemplo, no tenemos internet, pero yo quisiera enviar quiero enviar un mensaje como si fuera el WhatsApp, por ejemplo. Estoy en la facultad, en nuestra facultad, en módulo 236, quiero enviar un mensaje hacia alguien que está allá en el Caballito, en la calle México, allá en el campo. Directamente no puedo. Obviamente, si tengo internet, sí, pero se trata de no hacer uso de internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo varios usuarios que están entre mi punto A, que es el punto del módulo 236, a mi punto B, que está en el Caballito de la calle México, por ejemplo, y tengo varios usuarios que están en ese tramo. ¿Qué es lo que va a suceder? Esos usuarios también están utilizando el FireChat. Hago el envío, la aplicación busca al FireChat más cercano y lo hace trabajar como un enrutador y hace que la información viaje enrutada a través de los dispositivos que utilizan esta aplicación y la información sin necesidad de internet va a llegar al punto B. Bastante interesante y funciona. Estaba funcionando en muchas ciudades. En Bolivia, bueno, tampoco es que sea tan necesario en ese caso porque, bueno, con WhatsApp y con internet ahora, con
planes que hay, todo el mundo tiene, ¿no? Pero así es como funcionaba. Esto recuerdo haberlo visto incluso antes, o en aquella época cuando se estaba ya empezando a utilizar el WhatsApp. En aquella época utilizábamos el Viber también, utilizábamos el Line, estaban de moda esas aplicaciones. Pero también se utilizaba esta que les digo, que no era necesario conectar a internet. Pero vámonos a la tecnología. ¿Qué sucede? Que hacía de que todos los dispositivos funcionasen como si fueran enrutadores. Estábamos hablando de una red inalámbrica sin infraestructura. No había un punto de acceso, un punto central. Entonces, bueno, me he demorado mucho. Entonces, las redes inalámbricas se pueden clasificar en redes con infraestructura y redes sin infraestructura. Aquí vemos el espectro electromagnético, que si nosotros vemos diferentes tecnologías se utilizan dentro de diferentes rangos electromagnéticos. Por ejemplo, la transmisión de radio está en ese rango. A partir de ahí ya se utiliza lo que es frecuencia modulada FM y lo que es televisión ya. Si subimos más a nivel electromagnético, en el espectro electromagnético, fíjense en este gráfico ya tenemos microondas, infrarrojos, ultravioletas, llegamos ya a la parte de rayos X, rayos gamma, ya son señales electromagnéticas ya peligrosas para el ser humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos ya de este mismo gráfico ya un poco más, ampliando más a lo que son las transmisiones. Por ejemplo, tenemos las frecuencias de entre 550 y 1700 kilohercios, son las señales AM, ¿no? Ahí podemos ver, se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan analizar más adelante. Las señales de celular, por ejemplo, puede ser que esté entre los 800 y los 900 megahertz. Las señales inalámbricas pueden llegar hasta los 5 GHz. Estamos hablando de la tecnología Wi-Fi. El estándar Wi-Fi establece que está, generalmente lo que se utiliza en esta parte son los 2.4 GHz. Seguramente se han fijado que las señales Wi-Fi trabajan con 2.4. Pero si se trabajase con 5 GHz, estamos hablando de mayor potencia. Entonces existe una versión de Wi-Fi que trabaja con esa frecuencia. Los controles remotos que trabajan con infrarrojo, bastante fuerte, ¿no? 100 GHz. La luz visible del foco ya trabaja con esa frecuencia y así se sigue. Bien, aquí tenemos las líneas de alta tensión y así sucesivamente para que puedan ubicar las señales de radiofrecuencia. Bueno, la de Wi-Fi ya la vimos en la anterior diapositiva. Una mayor longitud de onda va parejo de un descenso en la frecuencia. A mayor frecuencia se tiene una onda más energética, mientras que si la longitud de onda es alta, la onda tiene menor energía. Eso se refleja en los gráficos que hemos visto. Ahora, dentro de lo que son las tecnologías Wi-Fi, como les decía, en este caso, por ejemplo, está contemplando de los 2.4 GHz a los 2.5. Como les decía, hay tecnología que llega hasta los 5 GHz, pero existe por zonas predeterminadas qué frecuencia es la que va a utilizar. En realidad no afecta, ¿no? Si yo, por ejemplo, de Europa me traigo un equipo, puedo configurarlo para que funcione con la frecuencia que se trabaja acá en Sudamérica. Con diversos canales que puedo configurar a un access point para que pueda trabajar. Si es un access point, estamos hablando de Wi-Fi, sí o sí va a trabajar en este rango. Entonces puedo utilizar diferentes canales para poder trabajar con diferentes dispositivos en determinadas frecuencias, pero no hay mucho que complicar. 2.4 GHz es el que viene por default. Y para eso el estándar, la IEEE 802, la .11, establece lo que es la tecnología inalámbrica Wi-Fi. Si nosotros entramos a estudiar la IEEE 802, la .11, porque existe 802.3, existen diferentes versiones, pero la .11 específicamente habla sobre la tecnología Wi-Fi.
¿Esto qué quiere decir? Habla sobre la frecuencia en la que va a trabajar la tecnología Wi-Fi, diferentes frecuencias, el alcance, etcétera, ¿no? Y para eso existen diferentes versiones de Wi-Fi, la versión A, la B, la G, la N y la AC. Aquí está, por ejemplo, alguna de las diferencias con la cual podemos diferenciar, podemos ver cada una de las versiones de Wi-Fi. La 802.11a o Wi-Fi versión A, el año de lanzamiento en el 99, trabaja una frecuencia de 5 GHz y tiene una tasa máxima de transmisión de datos de 54 megabits por segundo. La versión B, también del mismo año, pero ya trabaja con una frecuencia de 2.4 GHz. Bueno, en aquellos años no se tenía una transmisión tan alta, entonces con 11 megabits por segundo era por demás, ¿no? Está la versión G, bastante utilizada hasta nuestros días. Esta tecnología del 2003 también trabaja con frecuencia de 2.4 GHz y tiene sí una velocidad de transmisión de 54 megabits por segundo, manteniendo la frecuencia de 2.4 GHz. Esta es la que más se utiliza a nivel doméstico, la versión G. Está la versión N, una versión ya más nueva del 2009, que puede trabajar entre los 2.4 y los 5 GHz, que es lo que le comentaba en esta diapositiva, que puede llegar a trabajar en este rango, ya sea desde el 2.4 a los 5 GHz. En este caso, la versión N, y su gran ventaja de esto es que puede llegar a alcanzar los 600 megabits por segundo. En algún caso, seguramente en alguna empresa, puede ser que se topen con uno de los requisitos. Ingeniero, por favor, quiero que mi Wi-Fi trabaje con la versión N porque yo necesito una alta transmisión de 600 megabits por segundo. Entonces, o si no es muy entendido el administrador de la empresa y dice, ingeniero, yo necesito una alta transmisión de datos, usted podrá verificar de que tengo muchos hosts, etcétera, mucha gente conectada, va a ver. Entonces nosotros tenemos que saber esta tabla y decir, señor, a usted le va a funcionar la 811 versión N. Con esa versión, entonces va a tener una amplia tasa de transmisión de datos. Entonces, podría proponerle esto, ¿no? Que como les digo, a nivel doméstico mucho se utiliza la versión G. Podemos utilizar la N. Y también está la versión AC, creada en el 2014. También trabaja entre los 2.4 y 5 GHz. Y esto ya tiene una transmisión, miren ustedes, mucho más elevada, de 1.3 gigabits por segundo. Finalmente tenemos una más reciente, la versión AX, que está, bueno, en 2019 también trabaja en esa frecuencia, en ese rango de frecuencia, y ya tiene una transmisión elevadísima, ¿no? De entre los 10 y los 12 gigabits por segundo. Este tipo de dispositivo puede llegar a recibir información de fibra óptica y transmitirla a nivel Wi-Fi, ya a nivel del estándar de la IEEE 802.11 versión AX. Esos son los estándares que se manejan respecto del estándar Wi-Fi. A ver, aquí en este gráfico tenemos, bueno, el alcance, ¿no? Que se puede llegar a tener con las diferentes versiones que hemos visto. Como les decía, a nivel doméstico se utiliza bastante la versión G. Puede funcionar cualquiera de estas tres sin ningún problema. Ya si necesitamos ampliar más, entonces ya existen otras versiones, la AH, la AF, etcétera, ¿no? Que trabajan con otro tipo de frecuencia ya mucho más elevada. Un segundito, voy a tomar agua. Ya. Bien, sigamos. Aquí tenemos estándar 802.11. Su nombre comercial de este estándar de la IEEE 802.11 es el Wi-Fi. Seguramente lo habrán escuchado. El Wi-Fi es muy conocido, obviamente, pero su estándar que está detrás de ese nombre comercial en realidad es IEEE 802.11. Ya.
utiliza este tipo de control de acceso al medio. Esto lo vamos a ver ya en la unidad 4, el CSMA-CA. En la unidad 4 vemos qué es eso. Y aquí están todas las variantes que le estaba comentando en el gráfico anterior. Incluso está por la versión AD, 7 gigabits por segundo, y con ese rango de frecuencia. Pero también existen otros estándares inalámbricos. Su nombre comercial, por ejemplo, es el Bluetooth, pero a nivel de estándar, este viene a estar normado dentro de la IEEE 802.15. Si nosotros entramos a estudiar la IEEE 802.15, vamos a ver todo lo referente a Bluetooth. Bueno, en este caso admite velocidades de hasta 3 megabits por segundo. Estamos hablando de redes de área personal, no son redes muy extendidas, ¿no? Se puede utilizar para dispositivos de poco alcance, incluso para redes de sensores podemos utilizar Bluetooth. Proporciona emparejamiento con dispositivos con un máximo de hasta 100 metros, ¿no? Como les decía, puede ser que se utilicen algunos sensores que reciban información mediante Bluetooth, pero no es lo óptimo. Para temas de sensores, cuando hablamos de eso, sería otro tipo de tecnología, porque el Bluetooth consume, al tener más potencia, consume más batería. Entonces, cuando hablamos de redes de sensores, en realidad ya tendríamos que utilizar otra tecnología que no nos gaste mucha batería. Y otro estándar conocido por su nombre comercial como WiMAX está normado dentro de la IEEE 802.16. Es la WiMAX, es bastante nuevo, por así decirlo, este tipo de tecnología, porque proporciona velocidades de 1 gigabit por segundo. Estamos hablando de señales inalámbricas, ¿no? Utiliza una topología de punto a multipunto para proporcionar el acceso a servicios de banda ancha inalámbrica. Es como decir el Wi-Fi, pero mucho más mejorado, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de las topologías de redes inalámbricas, porque en las anteriores unidades nosotros hemos visto topologías de redes, pero más orientado a redes cableadas, ¿no? Se recordarán ustedes cuando hablamos de la topología malla, estrella, bus, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de las topologías de redes inalámbricas, ya dándole otro enfoque, pero ya propiamente para redes inalámbricas, que lo que les comenté anteriormente también se aplica para redes inalámbricas, pero este es un tipo de configuración orientado netamente para redes inalámbricas, y pueden ser 3. Está el ajuste de servicio básico independiente, por sus siglas en inglés IBSS, o en inglés Independent Basic Service Set. Está el otro, que es el Basic Service Set o infraestructura BSS, ajuste de servicio básico. O está el otro, que es el ajuste de servicio extendido, ESS por sus siglas en inglés. Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El primero, el IBSS, ajuste de servicio básico independiente. Popularmente se conoce como redes ad hoc. En lo que les comentaba, este tipo de ajuste, este tipo de configuración de redes inalámbrica, se conoce como redes ad hoc, se basa en la comunicación directa entre todas las estaciones. Bueno, esto es lo que les comenté, no existe un punto intermediario y todos los dispositivos hacen las veces de enrutadores. Ese es uno de los ajustes o topología de redes inalámbricas. El otro es, como comentábamos hace rato, viene a ser lo que son las redes con infraestructura. El BSS, este tipo de red, no me voy a extender mucho en esto, porque ya lo comentamos, el que utiliza un access point, punto central, que lo que hace es distribuir toda la información con los hosts que pertenecen a esa red. Recuerden ustedes el IBSS y aquí está el BSS. Es el independiente. En cambio, este no es independiente. Esa es la diferencia. Y finalmente está el ajuste de servicio extendido. En realidad se trata de un conjunto de BSS, o sea, de aquí, que tiene un enlace point. Se trata de un conjunto de BSS conectado mediante un sistema de distribución. Los puntos de acceso se comunican entre sí para permitir que las estaciones puedan pasar de un conjunto BSS a otro, sin perder la comunicación. Entonces, por ejemplo, puedo yo poner 2 access points
conectarlos a una misma red y estos dos conjuntos pueden llegar a pertenecer a la misma red. Entonces pueden llegar a ser una sola red, pese a que están conectados a diversos access points. ¿Se puede hacer esa configuración? Sí, se puede. Fíjense ustedes que sí se puede. Seguramente habrán hecho ya la prueba a nivel doméstico, se realiza muchas veces, ¿no? Conecto un access point en la sala y luego hago un cableado que viene del enrutador principal y pongo el cable en el otro access point que está en el patio trasero de la casa. Y hago un ping desde una computadora que está conectada en el patio trasero hacia una computadora que está conectada en la sala, porque está dentro del dominio de configuración de dirección IP. Entonces se van a responder entre ellos, se van a ver esos dispositivos, pese a que tiene esta configuración, como vemos aquí en la pantalla, de que están conectados en diferentes access points, pero pertenecen a una misma red, están dentro de un mismo rango de direcciones IP. Eso ya es más que todo a nivel de configuración lógica, eso lo vemos en la unidad 5, pero sí se puede, es el conjunto, cuando hablamos de conjunto de servicio extendido, es el conjunto de varios BSS, que entre ellos sí se pueden ver. Esas serían las 3 configuraciones o topologías de redes inalámbricas: el independiente, el básico y el extendido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿Se va entendiendo? Bien, entramos a la última parte de la unidad donde hablamos de codificación digital. Recuerden ustedes que lo comentamos hace rato cuando hablamos de las transmisiones a través de un medio de transmisión, que sea guiado o no guiado, de que la información viaja de manera analógica. Entonces, los dispositivos receptores, bueno, como los transmisores también, tendrán que hacer el trabajo o el proceso de codificación. Tiene que entenderse cuándo es un 1 y cuándo es un 0. Porque la computadora en sí solamente entiende de 0 y 1, como bien sabemos, ¿no? A ver, veamos. Tenemos aquí algunos videos, creo. Vamos a ver. Vamos a darle el volumen. ¿Me van a confirmar si se escucha el video cuando le dé play, por favor? ¿Se escucha? Muy bien. La conectividad inalámbrica está en todas partes. Cuando buscamos una película en un smartphone, al abrir un auto con una llave inteligente o al recibir direcciones paso a paso en nuestro GPS. Es parte de nuestra vida diaria al brindar entretenimiento e información, mejorar nuestra seguridad o incrementar la productividad. Pero, ¿cómo funciona? Cuando dos dispositivos se conectan inalámbricamente, intercambian información o datos por medio del aire. Estos dispositivos pueden compartir una conexión directa como un par de walkie-talkies, o formar parte de una red más grande, como cuando tu teléfono móvil se conecta a la señal de una antena, o tu tablet se conecta a un punto de Wi-Fi. El primer teléfono celular, conocido como ladrillo, pesaba 2,5 libras y proporcionaba solo 30 minutos de llamada, costaba $4,000 y solo usaba tecnología analógica. Hoy en día los dispositivos móviles siguen usando ondas de radio, pero utilizan tecnología digital para comunicarse a una estación base o enrutador. La tecnología digital no solo permite transmitir señales de voz, sino también datos como correos electrónicos, páginas web, textos o la música y videos del momento. Y la señal digital utiliza menos energía, por lo que tu batería dura más. Entonces, ¿cómo sabe tu smartphone la diferencia entre tu voz, un texto o cualquier otro tipo de datos y cómo reenviarlos? Ingenieros innovadores en compañías como Skyworks han descubierto cómo llevar la señal de tu voz, correos electrónicos o cualquier tipo de datos y convertirlos en pequeñas unidades digitales. Esto se debe a que muchas cosas que hacemos a diario son analógicas, pero el procesador en tu dispositivo móvil solo puede entender señales digitales. Entonces, lo primero que sucede es que un chip convierte tu voz analógica en una corriente digital de unos y ceros. Dicha corriente es codificada posteriormente en una onda de radio invisible llamada señal de radiofrecuencia. Pero antes de que la señal de radiofrecuencia se transmita, debe amplificarse, ya que entre más lejos viaja la señal de radiofrecuencia, más débil se hace. Muchas veces la señal viaja varias millas antes de encontrar la estación base más cercana. Además, debe ser lo suficientemente fuerte para ser descodificada correctamente.
Una vez que la señal llega a la estación base, que son esas torres que cuentan con muchas antenas, se envía hacia un centro de intercambio móvil para determinar cómo será distribuida. Por ejemplo, si la llamada es hacia un teléfono fijo, se envía hacia la red telefónica pública conmutada. Si la llamada es hacia otro teléfono móvil, la señal sigue viajando hasta que encuentra la estación más cercana al dispositivo que recibirá la llamada. En el equipo que recibe la llamada sucede un proceso opuesto. La información digital es extraída de la señal de radiofrecuencia y la señal de voz de la información digital. Esta información es dirigida al auricular de la otra persona. La tecnología que utilizan todos los dispositivos inalámbricos es muy parecida, no solamente entre los smartphones y tabletas, sino también en otros dispositivos inteligentes como termostatos, controles para puertas de garaje y sistemas de navegación GPS para automóviles, así como medidores que permiten a las empresas de servicios públicos realizar un seguimiento de forma remota en lugar de enviar a alguien a revisarlo. Cada vez que presionas enviar en algún dispositivo inalámbrico, tus datos son digitalizados, codificados en una onda de radio, amplificados y enviados a un receptor, el cual descodifica y envía la información a su destino a la velocidad de la luz. Esto ha sido posible después de décadas de innovación, al crear procesadores más rápidos, radios más pequeños y conexiones de datos de mayor velocidad, que permiten a los dispositivos inalámbricos actuales establecer una comunicación más efectiva en la palma de tu mano, creando un mundo interconectado. Bien. Entonces ya aquí podemos ir adentrándonos en lo que es la importancia de la codificación digital. Y para este proceso existen diferentes métodos, diferentes tipos de codificaciones. Aquí en esta unidad vamos a ver algunos de ellos para que ustedes tengan una idea sobre cómo o de qué consiste esto de los diversos métodos o códigos para realizar la codificación digital. ¿Qué dice aquí? Consiste en la traducción de los valores de tensión eléctrica analógica que ya han sido cuantificados, ponderados al sistema binario. O sea, dicho en otras palabras, ¿no? Lo que es la transformación analógica a binaria. Mediante códigos preestablecidos, la señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos de una señal digital, sucesión de ceros y unos. O sea, lo va a traducir esos impulsos electromagnéticos, dependiendo del voltaje, lo va a traducir ya sea cero o 1 para que la computadora receptora lo pueda entender. Para eso existen diferentes, como les decía, formas o métodos para la codificación. Pero en términos generales, los métodos de codificación funcionan así. Existe una señal analógica que entra al muestrador. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en unos videos, pero esta es la forma general sobre lo que son los métodos de codificación. Está el muestreo, que viene a ser el conjunto de señales analógicas en determinados tiempos. Va a haber un cuantificador de lo que viene a ser el voltaje, señal cuantificada, y va a haber un codificador de que de acuerdo a ese voltaje cuantificado lo va a transformar a 0 y a 1, dependiendo del código que se esté utilizando. Por ejemplo, tenemos el código bifase o codificación Manchester. Para no demorarnos mucho en esto, les voy a mostrar el siguiente video sobre el código de Manchester. Veámoslo. Explicaremos lo que es Manchester. La codificación Manchester, también denominada codificación bifase es un método de codificación eléctrica de una señal binaria, en el que cada tiempo de bit hay una transición entre dos niveles de señal. Es una codificación autosincronizada, ya que en cada bit se puede obtener la señal de reloj, lo que hace posible una sincronización precisa del flujo de datos. Una transición de bajo a alto representa un 1. Una transición de alto a bajo representa un 0. La codificación Manchester es utilizada por la IEEE 802.3. Como vemos en este ejemplo, tenemos una serie de bits donde el primer dígito es un 0. 0 nos decía que empezaba de alto a bajo, seguida de un 1, que cuando es un 1 es de bajo a alto, seguida de otro 0 que es de alto a bajo,
0 nuevamente, alto a bajo, 1 bajo a alto, otro 1 de bajo a alto, y así hasta terminar toda la serie de bits. A continuación explicaremos un ejercicio realizado en MATLAB. A continuación graficaremos un ejemplo en MATLAB. Previamente codificaremos la función que nos permitirá visualizar el comportamiento de la serie de bits que queremos representar con el esquema de codificación Manchester. Llamaremos a la función Manchester y recibiremos un parámetro que será la serie de bits de la señal a codificar. Luego calculamos la longitud en el código de la señal entrante para verificar así cada bit y graficar dependiendo de si es un 0 o un 1. Para ello tenemos en el código condiciones que nos ayudarán a evaluar los cambios en los bits. Como vemos, están los if. Ya habiendo definido el código, introduciremos la señal. Esto lo haremos en la ventana de comandos. Nuestra señal será la siguiente. Una vez ingresados los parámetros, introduciremos la función Manchester y enviaremos el parámetro que habíamos ingresado previamente y generaremos la gráfica. La gráfica ha sido generada con los parámetros que hemos enviado y con lo explicado anteriormente, en donde indicamos que un 0 es de alto a bajo y un 1 es de bajo a alto. Y listo. Tenemos nuestra gráfica. Ahora explicaremos lo que es Manchester diferencial. La codificación Manchester diferencial es un método de codificación de datos en el que los datos de la señal reloj están combinados para formar un único flujo de datos autosincronizado. Un bit 0 al principio indica un bajo alto. Un bit 1 indica la transición ya sea de arriba abajo o de abajo arriba. Cuando hay un 0 al lado del 1, este mantiene el mismo nivel. El siguiente ejemplo es Manchester diferencial. En este código, como empieza en 0, va de bajo hacia alto. Luego se encuentra con un 1, entonces va de nivel de alto a bajo. A lo que encuentra un 0, mantiene el mismo nivel anterior. En este caso el 1 está de alto a bajo. El siguiente es un 0, mantiene el mismo nivel anterior. El siguiente número es el 1. Aquí va a haber sincronización. En este caso, como el 1 anterior era de alto a bajo, acá va a ser de bajo a alto. El siguiente 1 va a haber otra sincronización. El 1 anterior era de bajo a alto, el siguiente 1 va a ser de alto a bajo. Aquí encuentra un 0. Como encuentra un 0, va a mantener el nivel anterior del 1. En este caso va a ser de alto a bajo. El siguiente 0, alto a bajo. El siguiente 0, alto a bajo. El siguiente 0, alto a bajo. Aquí encuentra un 1, va a haber sincronización. Como el anterior 1 era de alto hacia abajo, el 1 siguiente va a ser de bajo a alto. Y termina con otra sincronización de un 1 de un alto a bajo. El siguiente código muestra la gráfica para Manchester diferencial. Vemos aquí las variables que están totalmente definidas. Tenemos un bucle while, dentro de él tenemos un bucle if. Y lo que va a hacer es simplemente graficar cuando haya señal, tanto para 1 como para 0. Entonces, dentro de esto, en los comandos, vamos a colocar la función, es decir, la cadena de bits. Tenemos una cadena de bits y dentro de la función que se muestra a continuación, vamos a darle el valor de diferencial para la función h.
Bien, veamos ahora el otro código que viene a ser el código binario multinivel para que ustedes puedan ver la diferencia entre el bifase y el multinivel, que también es bastante útil. A ver, veamos. Hola, mi nombre es Pablo Pablaza y en este video veremos los esquemas de codificación digital bipolar AMI y B8ZS. Bipolar AMI o Bipolar Alternate Mark Inversion es un código de línea para propósitos de transmisión digital, específicamente para la codificación de las señales digitales. Este esquema de codificación utiliza tres niveles de señal, un voltaje positivo, un voltaje cero y un voltaje negativo, lo que permite codificar los bits de la información que se quiere transmitir en tres niveles distintos. A partir de lo anterior, se obtiene que cada nivel de señal puede representar solo un bit por ciclo. Esto está dado porque, de forma teórica, dado que la codificación consta de tres niveles, cada nivel puede contener hasta 1,58 bits, pero dado que los bits son enteros, esto se aproxima a un bit por nivel de señal. En este esquema de codificación, los bits 0 siempre son asignados con un nivel de voltaje 0, mientras que el nivel de los bits 1 es asignado en base al nivel del 1 anterior. En particular, el primer 1 a codificar siempre se le asigna un nivel de voltaje positivo. Como se observa en la tabla, para el bit 0 siempre se le asignan los 0 volts, mientras que el nivel para los bits 1 depende del nivel del 1 anterior. Por ejemplo, si el 1 anterior tiene nivel positivo, al bit actual se le asigna nivel negativo y viceversa si el anterior tiene un nivel negativo. Veamos ahora un ejemplo. Se tiene una señal de data cualquiera, la cual se quiere codificar utilizando la codificación bipolar AMI. Bueno, como uno de los primeros requerimientos de la codificación es que el primer bit 1 se codifica con nivel positivo. Luego el bit 0 siguiente se codifica con nivel 0, como ya se habló anteriormente, y el siguiente 1 se codifica mirando el bit anterior 1, que en este caso el anterior es positivo, entonces el actual se codifica como un nivel negativo. Luego se tienen dos ceros consecutivos, los cuales también se codifican con nivel 0, y el siguiente 1 se codifica como nivel positivo, dado que el 1 anterior fue codificado con nivel negativo. Posteriormente la señal se sigue codificando siguiendo la lógica y se obtiene la señal que se observa en pantalla. La codificación bipolar tiene algunas ventajas, como que reduce la desincronización por unos consecutivos en el receptor o que la componente DC de la señal resultante es nula, pero también tiene un problema, ya que puede existir desincronización en el receptor si hay muchos bits 0 consecutivos. Para corregir la anterior, surge la codificación B8ZS, o Bipolar with 8-Zero Substitution, que es un esquema basado en bipolar AMI, siguiendo la lógica de codificación, pero con un pequeño cambio. Este consiste en que si hay 8 ceros consecutivos en la data, estos se codifican de forma particular para reducir desincronizaciones en el receptor. La lógica de codificación en este esquema es prácticamente la misma que en bipolar AMI, pero si hay 8 ceros consecutivos, estos se codifican como se muestra en la tabla. Si el 1 anterior al tren de ceros es positivo, los tres primeros ceros se dejan igual, el siguiente toma un nivel positivo, el siguiente nivel negativo, luego hay un cero intermedio y se termina con un nivel negativo y otro positivo. Por el contrario, si el 1 anterior al tren de ceros es negativo, el esquema de codificación del tren es opuesto al caso anterior. Veamos ahora un ejemplo utilizando la codificación B8ZS. Como se observa en la imagen, se tiene un tren de bits que posee 8 ceros consecutivos. Bipolar AMI solo les asigna un nivel de voltaje 0, mientras que B8ZS sigue el esquema mostrado. En este caso, considerando que el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel positivo. Por el contrario, si el bit 1 anterior a los ceros tiene un nivel negativo, la codificación de los ceros se invierte con respecto al caso anterior para luego continuar codificando la señal con esquema bipolar. La tasa de modulación corresponde a la tasa a la cual se generan los elementos de la señal y está dada por el cociente entre la tasa de datos y el número de bits por nivel de señal. Dado que AMI y B8ZS son esquemas bipolares y como se vio anteriormente, en estos casos solo se puede representar un bit por nivel de señal, la tasa de modulación viene siendo igual a la tasa de datos sobre 1. En cuanto a aspectos positivos y negativos, los esquemas de codificación bipolar brindan ventajas respecto a evitar desincronizaciones por trenes de bits iguales, además de que la componente continua neta de la señal es nula, y finalmente estos esquemas son muy aptos para la detección individual de errores en la transmisión. Respecto a los aspectos negativos, en la codificación bipolar AMI existe la posibilidad de desincronización si hay un tren de ceros consecutivos, y por otra parte, ambos esquemas solo permiten la representación de un bit por nivel de señal.
En cuanto a los usos de estos esquemas de digitalización, el esquema Bipolar AMI fue utilizado en las primeras redes PCM y también a veces usado en algunos multiplexores antiguos. Por otra parte, B8ZS, derivado de Bipolar AMI, fue utilizado en Digital Signal One, un estándar de entramado y señalización para transmisión digital de voz en telecomunicaciones, particularmente en Norteamérica, Corea del Sur y Japón. Muchas gracias por ver el video, no olviden darle like y suscribirse. Bien, veamos ahora el otro código que es el non-return zero. Hola, bueno, a mí me tocó lo que viene siendo el concepto de RZ, pero antes de empezar me gustaría mostrar algunos conceptos para entrar a lo que viene siendo el tema, ¿ok? Bien, los códigos de línea. Los códigos de línea son medios de transporte digital para datos. Estos consisten en representar la señal digital transportada respecto a su amplitud y tiempo. Para convertir la señal a digital, faltaría convertir los símbolos a bits. Esto es muy importante. Esto implica que los unos y ceros resultantes deben ser representados con formas de onda específicas, que influirá en la potencia de la transmisión, el ancho de la banda, la facilidad de recuperación del reloj en el receptor y detección y corrección de errores, entre otras. La asignación de formas de ondas arbitrarias para los unos y ceros, que el nombre tan largo, vaya, se le llama codificación de línea. Este nombre se le da por su aplicación sobre las líneas telefónicas. La utilización de códigos de línea puede favorecer a la transparencia de la señal o a la inmunidad que puede afectar al mensaje que se transmite. Ahora sí, viendo todo esto y dicho todo esto, puedo hablar del concepto de RZ. Es un código con retorno, el cual durante el paso de un bit a otro bit del mismo signo, es decir, de 1 a 1 o de 0 a 0, estos vuelven siempre al nivel 0. Esto hace que se ahorre energía, pero a su vez hace que se necesite más ancho de banda. Muy bien, como se muestra en la imagen, aquí, antes de empezar, se tiene que diferenciar lo que viene siendo el nivel 0 de la entrada del bit 0. ¿Ok? Entonces empezamos en el nivel 0 y de ahí se va deslindando ya sea 1 a 0. Entonces vemos que cuando entra a un 1, ahí se ve la imagen, inmediatamente vuelve. O sea, entra y vuelve al nivel 0. Entonces entra otro bit, digamos, vuelve a entrar un 1, vuelve a subir a el 1 y se devuelve al 0 otra vez. Entonces, y así sucesivamente, incluso también si baja, aquí es lo que les decía, la diferencia entre el nivel 0 y el bit 0. Entra un 0, un bit con valor 0, y se baja al nivel 0, al bit 0, vaya, y ya que bajó, se devuelve otra vez al nivel 0, y así sucesivamente. Esto hace que, pues, entre esas interacciones, o sea, entre esos saltos al nivel 0, esos pequeños momentos en los que se está en el nivel 0, se está ahorrando energía, lo que es bueno, vaya, pero a su vez hace que se necesite un ancho de banda mayor para poder transmitir bien la señal esta. Entonces continuaremos con el concepto NRZ. Esto ya que se denomina como NRZ, por el voltaje no vuelve a 0 entre bytes consecutivos de un valor a 1, ya que tiene que ser constante y como lo vamos a ver en unos ejemplos más distantes. Y esta es la teoría que desarrolla el código NRZ, o sea, que tienen que ser bytes consecutivos con un valor a 1 para que no retorne un 0, o sea, no return to 0. Eso es lo que significa NRZ. Este tipo de código no es recomendable, ya que en largas distancias, principalmente por dos motivos, que es lo que tiene. En primer lugar, presenta niveles residuales de corriente continua. Y en un segundo lugar, tenemos que, por la posible ausencia de suficientes números de transiciones de señal que permiten la recuperación fiable de una señal temporizada. O sea, que si vamos a utilizar una RZ, no es muy confiable, ya que tiene que ser constante una señal de punto que tiene que ser de un 1, teniendo como ejemplo, teniendo un 1,
para que al momento de tener un 0 sea recuperable rápidamente. Como les digo, posteriormente en una imagen les voy a representar cómo es que está todo esto, ¿verdad? Y volvemos a que este código no es autosincronizante y su principal ventaja es que al emplear un pulso de larga duración requiere menor ancho de banda que otros sistemas de codificación que emplean pulsos más cortos. O sea, al emplear un solo pulso de larga duración, pues tenemos la ventaja de que llegue más seguro ese a otro punto, ya que si es un pulso de corta duración, pulsos más cortos, puede que se pierda lo que es la señal. O sea, tenemos que tener en cuenta eso para poder utilizar el NRZ o otra línea de código, ¿verdad? Y aquí es como les representaba, tenemos pulsos, entre más constante, pues no nos retorna un 1. O sea, es más fiable, tenemos más fiabilidad en llegada de datos, se podría decir, para tener tener del punto. Vemos en las primeras tenemos 1-1, que es más largo, y no tiene una baja hasta que llega a un 0. Pero es constante la señal. No tenemos que tener mucho corte, sino que es más larga la señal en el RZL. Pues bueno, esto es comentándoles lo que nos toca a nosotros decirles a mi compañero Felipe, que es con lo que empezamos con el RL, y yo voy a continuar con el RLZ. Ya estos terminamos para continuar. Listo, compañero. Eso sería todo lo referente a la unidad 3. Entonces, con esto finalizamos la unidad 3. En la siguiente clase ya entramos a la unidad 4, en la cual vamos a ver ya la capa 2 del modelo 2 y la capa 2, enlace de datos. Que tengan buenas noches. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego a todos.